Buen día. Vamos a tocar el tema de la importancia de la educación de los ciudadanos para su actuación ante situaciones de emergencia. Tema por demás importante y relevante, puesto va a depender de qué acciones se tomen los profesionales del área de la seguridad para la gestión del desastre, porque dependiendo de los conocimientos, habilidades, destreza, equipamiento que tenga la comunidad, podrán o no podrán satisfacer su actuación ante una situación de emergencia. Vamos a comenzar entonces, en función de ello. Normalmente uno piensa que cuando ocurre un desastre o una situación de manera repentina, sin aviso, va a traer como consecuencia cualquier cantidad de muertes, destrucción de las instalaciones, afectación de la vía pública, afectación de la salud, afectación del modo de vivir de la población. Pero sin embargo, toda esa situación va a depender, en primera instancia, en qué condiciones se encuentra el medio donde habita la ciudadanía. En segundo, cuál es el grado de conocimiento y preparación que tienen los actores que intervienen en la situación de desastre. ¿Qué conocimiento y qué preparación tiene la población en su prevención, en su preparación y en su actuación en situación de emergencia? Entonces estamos viendo ahí que hay dos tipos de preparación. La primaria es los entes que van a intervenir en atender la situación una vez que el desastre se hace presente. Y en segundo lugar, cómo está preparada la población para atender una situación en función de un desastre natural repentino. Son dos situaciones distintas, ¿sabes? Y vamos, no es que yo voy a esperar que la situación natural o el evento natural llegue para actuar, no. Y ahí es donde viene la guerra. O sea, la situación es que el ciudadano y los entes encargados de atender la situación de la emergencia tienen que actuar en el ahora, en el durante y en el después. O sea, son tres etapas distintas que involucran que la persona tenga el conocimiento, tenga las habilidades, tenga las herramientas, tenga los equipos, tenga los materiales, su preparación, digamos, para atender la emergencia, y que además adicional a ello, pues tenga los equipos, materiales, herramientas para poder atender la situación de emergencia que se puede hacer presentar. Es una situación por demás, digamos, compleja, porque involucra que para poder actuar debo tener primero el conocimiento de qué es lo que viene. Eso implica que tengo que saber cómo identificar una amenaza. Tengo que además intentar evaluar cuáles serían los efectos y consecuencias y cuáles serían los probables daños que esa situación va a generar, porque eso es lo que me va a permitir alimentar la información de qué es lo que debo hacer hoy para prepararme como ciudadano, como comunidad y como actor interviniente en una situación de desastre. Claro, cada desastre tiene su propia particularidad y en una de ellos se necesitan más o menos recursos o van a intervenir más o menos personas y los efectos y consecuencias van a durar más o menos tiempo. Y cada situación va a depender particularmente de la emergencia que se presenta, de cómo se atiende la emergencia en el momento que está ocurriendo y cómo se atiende la emergencia a posterior de la emergencia. Acuérdense que tenemos el predesastre, el desastre y el postdesastre. Y en esas tres situaciones, bueno, hay gente, hay equipos, hay materiales que intervienen en la conformación, en la atención de los ciudadanos, en la atención de los medios que afectaron el entorno comunitario y en cómo intentar
resurgir a la población con nuevos valores o nuevas formas de atender una emergencia. Ahora, existen algunas relaciones entre tipos de desastres y los efectos en la salud. Por ejemplo, normalmente hay situaciones que el impacto es inmediato, por ejemplo un terremoto o una inundación, o un maremoto. Los efectos y consecuencias son inmediatos. Desde el primer momento la persona está viendo, está sintiendo los efectos de esa situación. Pero hay otros eventos que tienen un poco más de tiempo. Por ejemplo, según el ejemplo que tengo aquí, los movimientos de población o los cambios en el medio ambiente. O sea, por ejemplo, durante todo un año tenemos 4 estaciones de tiempo. En este caso, pues nosotros aquí en Venezuela tenemos 2 estaciones de tiempo, la estación de invierno y la estación calurosa. Hay otros países que tienen 4, primavera, otoño, invierno y verano. Entonces, hay una transición que la gente se va adaptando y los espera y sabe cuáles son las probables amenazas que van a venir y se prepara para esa situación. Sin embargo, por efectos de mala administración, no tener los recursos, no tener información al respecto, la gente no se prepara de una manera adecuada y espera a ver que si la providencia este año no me coloca en la lista de las víctimas de esa situación. Y que de paso, dependiendo de cómo estoy preparado física, biológica y psíquicamente para una situación, a posterior de un desastre, en función de los efectos y consecuencias, el tiempo de recuperación puede hacerse mucho más largo y pudiese de repente ocasionarse adicionalmente algunas enfermedades que pueden generarse en epidemia. Normalmente cuando ocurre el evento, a posterior del evento, se van presentando diferentes situaciones o condiciones que van agravando la condición de la población que está siendo afectada. Pongamos, ocurrió un sismo en un pueblo y el 75% de las residencias de ese centro poblado se dañaron. Eso implica que el tiempo que van a tardar las autoridades y la población en hacer la reconstrucción de su vivienda no va a ser una semana ni 3 días, puede tardar meses, incluso años. Además de eso, la gente puede ser que la gente, dado los daños, se mude y entonces vaya a otro sitio y entonces tiene que esperar cómo internarse en ese centro, cómo conseguir labor, cómo conseguir vivienda, cómo conseguir alimentación, cómo mantener un muchacho en fuerza. La situación se va arrastrando, además de que las personas que viven en ese espacio comienzan a ver los que van llegando como unos invasores y se crean otras situaciones de tipo social. Las presiones, normalmente cuando ocurre una situación de desastre, bueno, de un evento, por no llamarlo desastre todavía, las primeras situaciones que se ven son las lesiones personales que le atañen a las personas. Algunos de ellos quedan atrapados y requieren de una atención médica inmediata para poderlo extraer del sitio donde está atrapado o tapiado. Dependiendo del tiempo de la atención de las comunidades, la organización de los que atienden la emergencia, la disposición de las personas en los espacios, se pueden generar condiciones que lleven, transmisión de enfermedades que pueden tardar en sanarse y que obligan a separar a las personas afectadas de las personas sanas y no siempre hay los espacios suficientes, disponibles y adecuados para atender. Además de que las condiciones de salud, como se esfuerzan, entonces se crean niveles de hacinamiento, falta de agua, falta de medicina, falta de alimentación adecuada,
falta de disposición de las personas en espacios acordes a las diferentes limitaciones que deberían tener para intentar disminuir la propagación de la enfermedad. Sumado a ello, las necesidades propias de las personas de alimento diario, de una vivienda donde poderse cobijar los grupos sociales, familia, como se quieran llamar, la atención de las viviendas, la atención primaria de salud, no son por lo tanto completas ni totales para atenderlos a todos, sino que por lo contrario, muchas de esas personas lograron salvar algunos de sus elementos de vida y sobre todo los elementos de primera necesidad, comida, algunos atuendos de vestido, ropa, enseres personales. La población general se recupera como promedio, el bloque de personas se recupera de una manera rápida ante un trauma. Sin embargo, hay personas que les es mucho más difícil superar los traumas inmediatos, los traumas psicológicos, principalmente por lo que vio, por lo escuchó, por lo que sintió, y que va a tardar un poco más de tiempo en lograr su recuperación o llegar a un estado de salud adecuado. Siempre quedarán las secuelas, pero le tarda un poco más de herir. Sobre todo cuando ves el traslado de heridos graves o lesionados, la desesperación de las personas, depende también de tu condición anímica y psicológica para poder afrontar una situación de ese tipo. Aquí tenemos algunas situaciones que se presentan. Aquí tenemos 3 ejemplos: terremoto, vientos e inundación. En caso de la disfunción en un terremoto, de terremoto y huracán, la cantidad de personas fallecidas normalmente son altas, mientras que en una inundación hay pocas personas que se ahogan. En cuanto a las lesiones graves que requieren una atención intensiva, tengo el terremoto, una cantidad superior a la de un viento o un huracán, y es mínima con respecto a una inundación. En cuanto a la transmisión de enfermedades transmisibles, el riesgo potencial es de muy alta, dada la presencia de cadáveres que no pueden ser recuperados en su momento, y algunas veces el tiempo de recuperación es mucho más allá del tiempo de exposición y descomposición de los cuerpos. Igual sucede con la gente que se ahoga, que también mientras más tarde en recuperarlo, pues más daño es más daño es el daño del cadáver. Además de que cuando se crean campamentos, los niveles de salubridad disminuyen, y entonces se crean problemas de hacinamiento, problemas de control de heces, orina, desechos alimentarios, desechos de medicina, que pues van a incidir en la salud de la población. En cuanto a la escasez de alimentos y los grandes movimientos de la población, en el terremoto, el viento huracanado no es frecuente porque las condiciones no lo permiten. O sea, son situaciones que son de segundos, de momentos. En el terremoto dura, cuando mucho podrá durar 1 minuto, los vientos huracanados pueden durar 1 o 2 horas, y la inundación va a durar mucho más todavía. Pero no hay escasez de alimentos, no hay grandes movimientos de población porque el terremoto, el viento y la inundación no lo permiten. Entonces para ello es necesario hoy crear condiciones para la educación de la población, para que sepan cómo atender una emergencia desde el punto de vista físico, psicosocial y cognitivo, puesto que ello les va a permitir sostener su vida y salvar la vida de otros, incluyendo sus familiares. Sobre todo este tipo de educación es importante para los conflictos sociales, para desplazamientos forzosos o desastres naturales o emergencias de la salud pública. Aquí tenemos nosotros
dos que estamos sufriendo ahorita, los conflictos, los contextos de violencia y los desplazamientos forzosos. Entonces, ¿por qué es importante entonces educar y preparar a la comunidad ante una emergencia, ante una situación o una probable situación de una emergencia o de un evento adverso que pudiese ocurrir? Es indudable que si no estamos preparados, no sabremos cómo actuar. Esa es la primera razón obvia. Segunda, que como no sabemos cómo actuar, vamos a crear un daño ambiental, sistema, edificio y sobre todo a las personas, porque no estamos preparados. O sea, un daño ambiental, un daño de ecosistema y un daño de instalación de edificios, principalmente podemos hablar de un sismo, de una inundación, de una gran explosión. Pero sin embargo, en esos 4 daños hay y existen personas que de manera directa o indirecta van a resultar dañadas, afectadas desde el punto de vista físico, mental o social. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? Que la educación es importante porque es la principal herramienta que debe tener la persona para saber qué hacer ayer, hoy y mañana. Dirá, pero ¿cómo que ayer? Claro, ayer, porque ayer he debido entender dónde estoy, a qué estoy expuesto, qué debo aprender, porque estoy evaluando dónde estoy. Hoy yo tengo que buscar las herramientas para prepararme en función de la evaluación de ayer. Y mañana me va a tocar que actuar en función de la evaluación y de cómo me preparé para poder actuar. Entonces, a corto plazo, los niños, niñas y jóvenes son los que corren la mayor cantidad de riesgo de ser afectados. Principalmente no es porque la tenemos a agarrar cuello, no, sino somos la gente que tiene menos experiencia, menos conocimiento de lo que es un sismo, de lo que es una explosión, de lo que es una inundación, porque puede ser que nunca habían vivido como tal. Y entonces les va a causar mayor daño psicológico, social y físico. Entonces hoy hay que hacerles entender y comprender a qué estamos expuestos y cómo y con qué debemos actuar para salvaguardar nuestra vida, por supuesto. A largo plazo, entonces, la comunidad como grupo debe entender a qué está expuesto y comprender qué, cómo, cuándo y dónde hacer para evitar traumas, lesiones e incluso la muerte de personas. Y eso que sirva como información para... no es que hagamos el taller hoy, no. Es una situación que debe ser sostenida en el tiempo, porque siempre las condiciones cambian. Siempre llegan personas nuevas a las comunidades, entonces hay que actualizar. Y la educación, es lo que nos permite saber y conocer para poder hacer y actuar cuando la situación de emergencia se presenta. Muchos de nosotros podemos pensar que de repente un menor de edad, estamos diciendo un niño de 12, 14 años, es débil, ¿no? Es una persona más como nosotros, simplemente que hay que enseñarle, educarle el qué, el cómo y con qué hacer. Porque de repente ese joven de 14 años es el que te va a salvar la vida. Ese joven de 14 años es el que te va a orientar en el qué hacer y cómo hacerlo. Y de paso va a servir de ayuda en el momento de la actuación. Entonces, si la comunidad como tal se organiza y se educa, se entrena, hace simulaciones, hace simulacros que le permitan conocer a qué está expuesto, va a intentar de una manera directa o indirecta disminuir los efectos y consecuencias de una amenaza.
siempre tenemos que entender que somos una sociedad, que cada uno tiene habilidades, conocimientos y destrezas distintas y hay educaciones distintas, formas de entender y comprender la realidad distintas también, que en un momento determinado, en función de su preservación de vida, puede actuar de una manera errónea o distinta, y es para eso, es que es el apoyo social, donde todos entendamos que somos un equipo de trabajo y que tenemos que apoyarnos unos contra otros. Siempre va a haber personas de mala intención, siempre van a haber personas mezquinas, pero hay que aprender a integrarlos en el grupo y que sepan que todos somos valerosos y que todos necesitamos de todo. Existe la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, que su función principal es elaborar programas para capacitar, entrenar y formar a la comunidad. Nosotros como ciudadanos, muchos no sabemos que existe, y si sabemos que existe, solamente la asociamos con atender emergencias, pero nunca la asociamos que ellos son los que nos tienen que enseñar, voy a usar la palabra entrenar, educar, enseñar a educar en el qué, cómo, cuándo y dónde hacer. Y es a ellos, a que una vez que elaboramos los planes de acción de emergencia, presentarlos para que ellos nos apoyen, nos eduquen y nos ayuden a entender y comprender en el qué y el cómo hacer. Protección Civil tiene un curso que se llama CAPCOMEA, Capacitación de las Comunidades en Manejo de Atención de Emergencia. Simplemente lo que hay que acudir a ellos con un documento de parte de la comunidad solicitando el curso, que dura 3 días, donde te enseñan a manejo de extintores, cómo atender heridos, cómo transportar heridos, y la clase teórica, que es lo que es protección civil, cómo atender una norma, cómo atender el desastre. Entonces, el Comité Coordinador de Protección Civil es el encargado de discutir y aprobar las políticas nacionales. Ese Comité de Protección Civil lo conforma el Presidente de la República, los gobernadores, los directores de Protección Civil Nacional. Y ellos son los que establecen cuáles son las políticas y las formas de cómo capacitar y preparar a las instituciones, a las comunidades, para que todos tengamos los mismos lineamientos y acciones para atender una emergencia. El gobernador o el alcalde es la máxima autoridad ejecutiva para dirigir toda acción en materia de protección civil y atención de desastres. Ustedes preguntan, pero ¿qué tiene que el gobernador que sabe esto o el alcalde que sabe? Ellos puede ser que no sepan de nada, pero el director de protección civil municipal o de la gobernación es el que le informa al alcalde o al gobernador cuál es la situación, le plantea las vías de acción y esa autoridad decide cuál es la vía de acción que se va a tomar. Entonces, la Dirección de Protección Civil en tiempo de paz, llámese hoy en día, son los responsables en su hábito de trabajo de las condiciones de educación, formación, entrenamiento y capacitación de las comunidades para atender emergencias. Entonces, promueven y desarrollan la autoprotección ciudadana, charlas, talleres, simulaciones, simulacros, inspecciones, hacen programas educativos, en este caso el CAPCOMEA, que le acabo de decir ahorita. Promueven el apoyo funcional en el mantenimiento de la capacitación y profesionalización del personal de servicio relacionado con protección civil. En este caso existe aquí en Maracaibo, está allá en el norte, en el sur de Maracaibo, está la universidad que educa a los profesionales de protección civil y administración de desastres. Lo está formando como profesionales de protección civil y administración de desastres. O sea, que sepan cómo hacer un plan, cómo educar a la comunidad,
cómo hacer simulaciones, cómo hacer simulacros, cómo actuar ante una emergencia como tal. Y entonces por ello todos los ciudadanos están en el deber y el de incorporarse de una manera activa en todo aquello que tenga que ver con la orientación hacia la autoprotección y hacia la formación ciudadana ante situaciones de desastre. No se pueden negar, están obligados a. Todos los extranjeros o transeúntes en el territorio nacional, además de los venezolanos, están obligados a cumplir con los entrenamientos para su autoprotección o resguardo ante situaciones de emergencia. O sea que el Consejo Comunal, que coordinó con Protección Civil para dar unas charlas e invita a la población debe asistir. Está obligada a. Por último, ¿quiénes son los enemigos del aprendizaje? Lo dijo Frederick Kaufman: la ceguera, la vergüenza, la tentación, el orgullo, la arrogancia, la pereza, la impaciencia, la desconfianza. Cada una de esas palabras que están escritas ahí, tómenla cuando les toca que estudiar por un examen, cuando les toca que prepararse para atender una emergencia, cuando les toca que tenga que ir a un taller o un curso para saber qué hacer en la atención de la emergencia. ¿Y qué dice Jesús Arcila? Ceguera para no ver lo obvio, vergüenza de reconocer el error, tentación por hacer lo indebido, orgullo por no ceder, arrogancia por creerse ser, pereza de hacer, impaciencia por hacer lo que no debe y desconfianza de creer en el otro. Tengan buen día y cuídense.